Y en este tiempo de devocional vengo a acompañarles y a participarles de esta palabra hermosa que hoy el Señor tiene para nosotros. Quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 14. Y antes de empezar con la lectura, quiero iniciar con una pregunta. Sé que esta pregunta la hemos tenido en algún momento de nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo. Y esta pregunta es: ¿cuál será o cuál es el plan de Dios para con mi vida? Tal vez nos la hemos hecho muchas veces esta pregunta sin de pronto haber tenido una respuesta concreta, una respuesta que me haya convencido, una respuesta que digo, sí, tengo claro qué es lo que Dios tiene para conmigo. Así que espero que esta palabra abra nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales y podamos ver y entender más allá de qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos con la lectura de la palabra. Iniciamos con el versículo 1. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí hay algo muy hermoso y se nos muestra, se nos presenta primeramente el Padre, se nos presenta el Hijo también en este primer versículo. Pero hay algo muy hermoso aquí y es que dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Está hablando de que cuando tu espíritu estaba ya en su presencia y antes que tu espíritu viniera a esta tierra a ocupar este cuerpo que hoy tú tienes, Él ya bendijo tu espíritu. Tu espíritu ya viene con la bendición de Dios, ya viene con la aprobación de Dios para respaldarte en todas las cosas que tú vayas a hacer en esta tierra. Vienes con esa bendición ya tu espíritu. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si tú te preguntas si Dios te escogió o no te escogió, esta palabra es muy clara. Aquí nos está diciendo que nos escogió en Él. Cuando dice la palabra en Él, nos está diciendo desde su voluntad nos escogió, desde su deseo nos escogió, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existieran todas las cosas que existen hoy, Él te escogió. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí nos asalta una frase bastante importante que nos pone a pensar. Nos dice acá que para que fuésemos también santos y sin mancha delante de Él. O sea que es posible que nosotros vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Esta palabra nos está diciendo sí, porque este es el diseño original con el que fuiste creado, con el que fuiste creada. Ser sin mancha, sin pecado delante de nuestro Dios. Ahora dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí el versículo 5 nos habla de algo muy hermoso. Cuando dice que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, dice que desde su divina voluntad realmente deseó hacernos sus hijos. Pero ¿por medio de quién somos hijos de nuestro Dios? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es hermosa esta palabra porque sabemos que solo a través de Cristo nos podemos llamar ser hijos de Dios. Eres hija de Dios a través de Jesucristo. Eres hijo de Dios a través de Jesucristo. Ahora nos dice el versículo 6. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Sabemos que por medio del sacrificio de Jesús, nosotros somos limpios, ¿cierto? Somos redimidos. ¿Y qué significa la palabra redención? La palabra redención significa que alguien pagó mi deuda, que me libró de una deuda que yo tenía, que me libró de una condena que yo tenía. Entonces Cristo paga esa deuda, paga esa condena por mí,
¿cierto? Para que tú y yo fuésemos perdonados, para que a través del poder de esa sangre que nos limpia, tú seas perdonado y yo sea perdonada. Dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios nos hace conocer el misterio de su voluntad por medio de la obra de Cristo. ¿Y qué es esa obra si no es una obra redentora, si no es una obra de amor, si no es una obra de perdón, si no es una obra de reconciliación, si no fue esa una obra de libertad? Qué obra maravillosa la que Cristo hace a través de nosotros. Al principio podíamos ver al Padre operando, manifestándose, bendiciendo tu espíritu, teniendo el anhelo de hacerte hijo. Y entonces por eso, a causa de este deseo del Padre, envía a su Hijo Jesucristo para que a través de Él, tú y yo nos podamos presentar delante de Él y podamos llegar a ser sus hijos. Esa obra redentora nos está mostrando la perfecta voluntad de nuestro Dios. Su voluntad es que tú vivas en libertad, su deseo, su voluntad es que tú vivas en victoria, en paz, en gozo, en la plenitud. Y por eso el Padre envió a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo se dio por todos nosotros. Dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el momento en que Cristo realiza esa obra redentora, es sacrificado allí en la cruz, ¿cierto? Muere y resucita al tercer día. Nos está diciendo esta palabra que a través de este sacrificio se reunieron nuevamente todas las cosas. En el momento en que el hombre cae en pecado, se divide el cielo con la tierra, pero solo a través de Cristo se une nuevamente el cielo con la tierra, porque ahora nos somos nuevamente conectados con el Padre. Ahora somos sus hijos, ahora hemos sido redimidos. Y entonces dice acá que Él es el que hace posible que estén unidos el cielo y la tierra. Entonces podemos ver una obra de reconciliación. Ya no estamos separados de nuestro Dios, ya no estamos separados de nuestro Padre. Ahora nos unimos a Él a través del poder de la cruz. Dice el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos hechos herederos según su perfecta voluntad. La obra de Cristo es algo tan hermoso, tan profundo, tan poderoso, que podemos ver que a través de esa obra se nos da una herencia. Eres heredero a vivir en salud. Puedes tener la herencia de vivir en libertad, puedes tener la herencia de vivir en santidad, en justicia, en rectitud. Y esa herencia viene, se nos es entregada a través de Cristo. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice acá esta palabra algo muy hermoso. Dice que en el momento en que nosotros oímos el mensaje de la verdad, el mensaje del evangelio, ¿cierto? Vinimos nosotros a poder heredar esa salvación. Y en el momento en que lo oímos, pero no solo lo oímos, sino que también lo creímos, podemos ser partícipes de esa salvación. Y además de eso, ser marcados, sellados con el precioso Espíritu Santo de Dios, el cual había sido prometido. Entonces podemos ver que cuando tú oyes y cuando tú crees a su palabra, a su verdad, viene sobre ti la salvación y eres sellado con su precioso Espíritu Santo. Ahora vemos la obra del Espíritu Santo operando en el hombre en esta palabra tan hermosa. Dice el versículo 14,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta palabra es muy hermosa y cuando dice aquí en el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia. ¿Quién es las arras de nuestra herencia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos garantiza que te mantengas en Dios. Es el que nos garantiza que perseveraremos y que alcanzaremos. Es el que te garantiza que vas a lograr ser lo que el Padre ha querido que tú seas. Es a través del Espíritu Santo que vas a conquistar lo que el Padre dijo que te daría. Es a través del Espíritu Santo que te va a ayudar a perseverar y a que puedas recibir esa herencia hermosa que proviene de parte de Cristo. Entonces, esta palabra, aquí podemos ver cómo operan y cómo se manifiesta el Padre, cómo se manifiesta el Hijo y cómo se manifiesta el Espíritu Santo, cómo trabajan de una manera perfecta, en una unidad perfecta y que juntos en equipo logran para que hacer en tu vida lo que el Padre ha dicho que tú serás. ¿Cuál es el plan de Dios para con tu vida? Que tengas una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida de plenitud, una vida de sanidad, una vida de libertad. Esa es la perfecta voluntad de nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios, qué maravillosa su voluntad. Yo te pido que ahí por un momento cierres tus ojos y declaremos que esta palabra se haga viva en cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que esta palabra que hoy fue soltada, mi amado Dios, a través de mi boca, Señor, pero bajo la dirección tuya. Yo te pido, Señor, que esta palabra haga lo que tú quieres que haga en cada corazón, porque tu palabra no volverá vacía. Caerá, Señor, y hará lo que tú quieres, Padre amado. Yo te pido, Señor, que nos enseñes, que cada día nos guíes a entender el misterio de ese sacrificio, de tu voluntad, Señor, para que podamos entender, mi amado Dios, que fuimos llamados, que fuimos escogidos, que nuestro espíritu fue bendito de traernos libertad, que tu plan perfecto siempre ha sido y será, Señor, lo bueno, lo correcto, lo amable, Señor, lo que proviene de ti, que tu amor perfecto, Señor amado, se establezca en cada uno de nosotros y podamos reconocer que hay un plan y hay un propósito para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre. Yo le animo, hermano, a que mediten esta palabra, a que se establezca esta palabra en su corazón y podamos entender que el plan, que el Dios que nosotros tenemos tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga y les guarde.